El vídeo que os mostramos a continuación es una traducción al español del discurso de John F. Kennedy ante la Asociación de Editores de Prensa Estadounidense, el 27 de abril de 1961, y que hoy más que nunca sigue estando vigente. Damas y caballeros, les agradezco que me hayan invitado a estar aquí esta noche. Estos días tenéis una responsabilidad muy importante, y un artículo que leí hace algún tiempo me recordó cuán pesada es la carga que recae sobre los de vuestra profesión al lidiar con la situación actual. Como podréis recordar, en 1851, el diario patrocinado y editado por Horace Greeley, The New York Herald Tribune, contrató como corresponsal en Londres a un desconocido periodista llamado Karl Marx. Dicen que el corresponsal extranjero Marx, quien se encontraba en bancarrota y cuya familia estaba enferma y desnutrida, estaba siempre rogando un aumento en su salario de $5 a Greeley y al editor en jefe Charles Dana. Un salario que tanto él como Engels ingratamente calificaban como un pésimo engaño burgués. Pero cuando todas sus solicitudes de aumento fueron rechazadas, Marx buscó otras formas para subsistir y finalmente terminó su relación con el Tribune, dedicando su talento a tiempo completo a una causa que dejaría como legado las semillas del leninismo, el stalinismo, la revolución y la Guerra Fría. Si tan solo este diario capitalista de Nueva York le hubiese tratado con más amabilidad, si tan solo Marx hubiera continuado siendo un corresponsal extranjero, la historia podría haber sido otra. Espero que todos los editores hayan aprendido esta lección. La próxima vez que reciban una solicitud para un pequeño aumento en el salario de un desconocido periodista, para mi discurso de esta noche he seleccionado como título El presidente y la prensa, aunque algunos podrían pensar que sería mejor llamarlo El presidente contra la prensa. Pero no es así como me siento esta noche, aunque cierto es que cuando recientemente un conocido diplomático de otro país exigió que nuestro Departamento de Estado mostrara su rechazo a determinados ataques de la prensa hacia sus colegas, no hubo necesidad de que aclarásemos que esta administración no era responsable de la prensa, pues la misma ya había dejado claro que no era responsable de esta administración. Aún así, mi propósito esta noche no es atacar a la llamada prensa monopartidista. Por el contrario, en los últimos meses rara vez he escuchado quejas sobre la parcialidad política en la prensa, a excepción de algunos republicanos. Tampoco estoy aquí esta noche para discutir o defender la retransmisión televisada de las conferencias de prensa presidenciales. Encuentro muy positivo que cerca de 20 millones de estadounidenses participen regularmente de esas conferencias para que, por así decirlo, puedan ver la mordacidad, la inteligencia y la calidad de vuestros corresponsales en Washington. Por último, estas observaciones tampoco tienen como objetivo determinar el grado de privacidad que la prensa debería conceder a cualquier presidente y su familia. Si en los últimos meses vuestros reporteros y fotógrafos de la Casa Blanca han asistido a misa con regularidad, seguro que eso no les ha hecho ningún daño. Por otro lado, soy consciente de que vuestros empleados y fotógrafos se habrán quejado de no poder disfrutar de los mismos privilegios que alguna vez tuvieron en los campos de golf locales. Es cierto que mi predecesor no se opuso, como lo hago yo, a que fotografíen mis habilidades en el golf en plena acción, aunque también es verdad que él nunca fue un hombre del servicio secreto. Lo que quiero decir esta noche implica principalmente a publicistas y editores. Quiero hablarles sobre nuestras responsabilidades comunes ante un peligro común. Lo ocurrido estas últimas semanas puede que haya ayudado a algunos a entender de qué hablo, pero la magnitud de esta amenaza se remonta muchos años en el tiempo. Cualesquiera sean nuestras intenciones para el futuro, ya sea reducir esta amenaza o vivir con ella, no hay escapatoria frente al peligro y la extensión que este desafío supone contra nuestra supervivencia y seguridad. Un desafío que nos enfrenta de maneras nunca vistas en cada ámbito de nuestra vida diaria. Este letal desafío impone a nuestra sociedad dos requisitos que afectan directamente tanto a la prensa como al presidente. Dos requisitos que pueden parecer casi contradictorios, pero que deben conciliarse y completarse si queremos enfrentar este peligro nacional. Me refiero en primer lugar a la necesidad de un mayor acceso a información por parte de los ciudadanos y segundo a la necesidad de un mayor secretismo por parte de los funcionarios. La misma palabra, secreto, es repugnante en una sociedad libre y abierta,
y nosotros, como sociedad, de forma inherente nos hemos opuesto históricamente a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Hace mucho tiempo que entendimos que los peligros de la ocultación excesiva e injustificada de determinados hechos superaban con creces los peligros que se citan para justificarlo. Incluso en estos tiempos no tiene sentido oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada imitando sus mismas restricciones arbitrarias. Aún hoy en día no sirve de nada asegurar la supervivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y existe un alto riesgo de que la manifiesta necesidad de mayor seguridad sea aprovechada por aquellos que están deseando ampliar lo que esto supone hasta el extremo de la censura y el encubrimiento oficial, algo que evitaré en la medida que me sea posible. Y ningún funcionario de mi administración, ya sea su rango alto o bajo, civil o militar, debe interpretar mis palabras aquí, esta noche, como una excusa para censurar las noticias, reprimir la disidencia, encubrir nuestros errores y ocultar a la prensa y al público hechos que merecen saber. Pero le pido a cada editor y a cada periodista de la nación que se replantee sus propios principios y que reconozca la clase de peligro que corre en nuestro país. Normalmente, en tiempos de guerra, el gobierno y la prensa se unen en un esfuerzo basado en el autocontrol para evitar filtraciones no autorizadas al enemigo. En tiempos de un peligro evidente e inminente, los tribunales sostienen que incluso los exclusivos derechos de la primera enmienda deben ceder ante la necesidad ciudadana de seguridad nacional. Hoy no se ha declarado ninguna guerra, y por feroz que sea la lucha, nunca se declarará de la forma que conocemos. Nuestra forma de vida está siendo atacada. Aquellos que se posicionan como nuestros enemigos se expanden por el mundo. La supervivencia de nuestros amigos está en peligro, y sin embargo, no se ha declarado la guerra. El ejército no ha cruzado las fronteras. No se han disparado misiles. Si la prensa está esperando una declaración de guerra sin imponerse el autocontrol de una situación bélica, solo puedo decir que ninguna guerra ha representado una amenaza mayor para nuestra seguridad. Si estáis esperando una prueba del peligro evidente e inminente, solo puedo decir que el peligro nunca ha sido más evidente y su presencia nunca ha sido más inminente. Es necesario un cambio en la perspectiva, un cambio en las tácticas, un cambio en las misiones, por parte del gobierno, de la gente, de cada empresario o líder laboral y de todos los periódicos. Pues el mundo entero se enfrenta a una única conspiración despiadada que, para ampliar su abanico de influencia, se apoya principalmente en medios encubiertos. Infiltración en lugar de invasión, subversión en lugar de elecciones, intimidación en lugar de libre elección, guerrillas de noche en lugar de ejércitos de día. Es un sistema que ha empleado vastos recursos humanos y materiales en la construcción de una maquinaria bien consolidada y eficiente, que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Su planificación es oculta, no pública. Sus errores son enterrados, no divulgados. Sus disidentes son silenciados, no alabados. No se cuestiona ningún gasto, no se difunde ningún rumor, no se revela ningún secreto. En resumen, es una guerra fría, con una disciplina de tiempos de guerra que ninguna democracia esperaría o desearía igualar. Sin embargo, toda democracia reconoce las restricciones necesarias de la seguridad nacional. Y la pregunta sigue siendo si esas restricciones deben observarse más estrictamente si nos oponemos a este tipo de ataque, así como a la invasión directa. Y lo cierto es que los enemigos de esta nación se han jactado abiertamente de obtener información a través de nuestros periódicos, que de otra manera habrían requerido de contratar agentes para obtenerla mediante robos, sobornos o espionaje. Que los detalles de las misiones encubiertas de esta nación para contrarrestar las operaciones encubiertas del enemigo han estado disponibles para cualquier lector de periódicos, amigo o enemigo por igual. Que el tamaño, la fuerza, la ubicación y la naturaleza de nuestras fuerzas y armas y nuestros planes y estrategias para su debido uso han sido publicados en la prensa y otro medio de comunicación,
de forma suficientemente explícita como para satisfacer a cualquier potencia extranjera, y que al menos en una ocasión, la publicación de detalles sobre un mecanismo secreto de espionaje de satélites supuso un cambio que requirieron de un tiempo y dinero considerables. Los periódicos que publicaron esta información eran leales, patriotas, responsables y bien intencionados. De haber sabido que estábamos en guerra, no dudo que no habrían publicado tales artículos. Pero al ser una guerra oculta, solo se centraron en su interés periodístico y no en la seguridad nacional. Por ello, esta noche os pregunto si no es el momento de centrarse en otros criterios. La pregunta debéis responderla vosotros mismos. Ningún funcionario público debe responder en vuestro lugar. Ningún plan gubernamental debería imponer sus restricciones contra vuestra voluntad. Pero estaría fallando en mi deber para con la nación si, a sabiendas de todas las responsabilidades que enfrentamos y todos los medios disponibles para cumplir con esas responsabilidades, no llamo vuestra atención sobre este asunto y apelo a que lo consideréis. Anteriormente he dicho en varias ocasiones, y vuestros periódicos también han repetido constantemente, que estos son tiempos que llaman al sentido del sacrificio y la autodisciplina de cada ciudadano, exhortando a todos ellos a sopesar sus derechos y comodidades frente a sus obligaciones con el bien común. No puedo creer que aquellos ciudadanos que trabajan en el sector de los medios se consideren exentos de esta apelación. No tengo intención de establecer una nueva oficina de información de guerra para dirigir el flujo de noticias. No estoy sugiriendo ninguna forma nueva de censura o de clasificación de seguridad. No hay una respuesta fácil al dilema que he planteado y de tener una, no trataría de imponerla. Pero les pido a los miembros de la profesión periodística y de la industria en este país que reexaminen sus propias responsabilidades, que consideren el grado y la naturaleza del peligro actual y que presten atención al deber de autocontrol que supone para todos ese peligro. Hoy todos los periódicos se preguntan con cada nueva historia: ¿es noticia? Todo lo que les pido es que añadan también la pregunta: ¿es en interés de la seguridad nacional? Y espero que todos los grupos en Estados Unidos, sindicatos, empresarios y funcionarios públicos de todos los niveles, se hagan la misma pregunta acerca de sus sacrificios y sometan sus acciones a los mismos rigurosos criterios. Y si la prensa de Estados Unidos considera y recomienda asumir de forma voluntaria nuevos pasos o mecanismos específicos, puedo asegurarle que cooperaremos con sus propuestas de todo corazón. Aunque tal vez no haya propuestas, quizá no haya respuesta al dilema que enfrenta una sociedad libre y abierta en una guerra fría y secreta. En tiempos de paz, cualquier discusión sobre este tema y cualquier acción que conlleve será tan dolorosa como novedosa. Pero este es un momento de paz y peligro que tampoco tiene precedentes en la historia. Es la naturaleza sin precedentes de este desafío lo que da lugar también a una segunda obligación, una obligación que comparto, y es nuestra obligación informar y alertar al pueblo estadounidense, asegurándonos de que posee toda la información que necesita, así como de que la comprenda, sobre los peligros, la perspectiva, los propósitos de nuestro programa y las opciones que enfrentamos. Ningún presidente debe temer el escrutinio público de su programa, pues de ese escrutinio viene la comprensión y de esa comprensión proviene el apoyo u oposición. Y ambos son necesarios. No pido a vuestros periódicos que apoyen nuestra administración, pero sí su ayuda en la tremenda labor de informar y alertar al pueblo estadounidense. Porque tengo plena confianza en la respuesta y dedicación de nuestros ciudadanos siempre que estén totalmente informados. Yo no solo no sería capaz de suprimir la controversia entre sus lectores, sino que la aplaudo. Esta administración tiene la intención de ser sincera acerca de sus errores. Como dijo un sabio una vez, un error no se convierte en un error hasta que te niegas a corregirlo. Tenemos la intención de aceptar la plena responsabilidad de nuestros errores y esperamos que nos señaléis cuando fallemos. Sin debate, sin críticas, ninguna administración ni ningún país puede tener éxito y ninguna república puede sobrevivir. Por eso que el legislador ateniense Solón decretó que es un crimen para cualquier ciudadano evitar la controversia. Y es por eso que nuestra prensa fue protegida por la primera enmienda.
el único negocio específico protegido en la Constitución estadounidense. Pero no para divertir y entretener, no para enfatizar lo trivial y lo sentimental, no para básicamente darle al público lo que quiere, sino para informar, despertar, reflexionar, mostrar nuestros peligros y nuestras oportunidades, señalar nuestras crisis y nuestras elecciones, liderar, moldear, educar y a veces incluso enfadar a la opinión pública. Esto implica una mayor cobertura y análisis de noticias internacionales, pues ya no existe lo lejano o extranjero, sino lo cercano y local. Implica centrarse en una mejor comprensión de las noticias, así como una mejor comunicación. Y finalmente implica que el gobierno, en todas sus competencias, debe cumplir con la obligación de proporcionar la información más detallada posible, más allá de los límites de la seguridad nacional. Y esa es nuestra intención. Fue a principios del siglo XVII que Francis Bacon advirtió sobre 3 inventos contemporáneos que ya estaban transformando el mundo: la brújula, la pólvora y la imprenta. Ahora, los vínculos entre naciones, forjados por primera vez gracias a la brújula, nos han convertido en ciudadanos del mundo. Las esperanzas y las amenazas de uno se convierten en las esperanzas y las amenazas de todos. En esos esfuerzos del mundo por convivir, la evolución final de la pólvora ha alertado a la humanidad sobre las terribles consecuencias del fracaso. Lo mismo ocurre con la prensa impresa, grabadora de las obras del hombre, guardián de su conciencia, mensajero de sus noticias, que buscamos en vosotros fuerza y apoyo, confiando en que con vuestra ayuda el hombre se convertirá en lo que nació para ser, libre e independiente. Remontándonos casi 60 años en el futuro, nos encontramos con varios discursos también por parte de un presidente de Estados Unidos, con la única diferencia de que esta vez ya no busca en la prensa un apoyo para el despertar del pueblo estadounidense, sino que directamente les reclama por haberse convertido en la enemiga del mismo. Nuestro movimiento busca sustituir un sistema político fallido y corrupto por un nuevo gobierno controlado por vosotros, el pueblo. El sistema en Washington y las corporaciones financieras y medios de televisión que lo consolidan existen por una sola razón: para autoprotegerse y enriquecerse. El sistema ha apostado billones de dólares en estas elecciones. Esos que manejan los hilos del poder en Washington y aquellos que tienen intereses particulares a nivel global se asocian con estas personas a quienes no les importa vuestro bienestar. Nuestra campaña representa una amenaza a su existencia, como no lo han enfrentado hasta ahora. No se trata de otros 4 años simplemente. Estamos ante una encrucijada en la historia de nuestra civilización que determinará si la gente recuperará o no el control de nuestro gobierno. El sistema político que trata de detenernos es el mismo responsable de nuestros desastrosos tratados comerciales, de la inmigración ilegal masiva y de las políticas económicas que han llevado a nuestro país al borde de la quiebra. Este mismo sistema político ha supuesto el fin de nuestras fábricas y empleos, trasladando los mismos a México, China y otros países del mundo. Es una estructura de poder global que es responsable de las decisiones económicas que han robado a nuestra clase trabajadora, despojado a nuestro país de su riqueza y puesto ese dinero en los bolsillos de las grandes corporaciones y entidades políticas. Esto es una lucha por la supervivencia de nuestra nación y será nuestra última oportunidad para salvarla. Estas elecciones determinarán si somos una nación libre o si solo fantaseamos con ser una democracia, siendo gobernados de hecho por un grupo con intereses particulares globales que manipulan el sistema. Y sí, nuestro sistema está manipulado. Es un hecho. Tú lo sabes, ellos lo saben, yo lo sé y prácticamente el mundo entero lo sabe. La maquinaria Clinton está en el centro de este sistema corrupto. En los documentos de Wikileaks, comprobamos que Hillary se reúne en secreto con bancos internacionales para planear la destrucción de nuestra soberanía.
con el fin de enriquecer a estos poderes financieros globales, los intereses particulares de sus amigos y a sus donantes. Sinceramente, debería ser condenada. El arma más poderosa desplegada por los Clinton es el sector de los medios, la prensa. Hablemos claro, en este país, el sector de los medios ya no tiene que ver con periodismo. Tienen intereses políticos específicos que en nada difieren de los de cualquier lobby o entidad financiera con una agenda totalmente politizada. Una agenda que no es para vosotros, sino para ellos mismos. Cualquiera que les desafíe es un sexista, un racista, un xenófobo. Mentirán, mentirán, mentirán. Y aún harán cosas peores. Harán lo que sea necesario. En la actualidad, el Partido Demócrata ha sido tomado como rehén por enemigos. Auténticos enemigos. Enemigos socialistas. Turbas furiosas, radicales del Estado profundo y sus aliados de la prensa manipuladora, quienes son los mejores aliados. Solo tenéis que echar un vistazo al Washington Post, al New York Times. No es que yo esté en contra de los medios o en contra de la prensa. No me importa que hablen mal de mí, si de verdad me lo merezco. Aunque no niego que me encanta que hablen bien. Pero que eso no ocurre mucho. Solo estoy en contra de los medios con noticias falsas. Estoy en contra de la gente que se inventa historias y se inventa fuentes. ¿No os parece increíble cómo John F. Kennedy, un presidente amado en todo Estados Unidos, y Donald Trump, repudiado por toda la prensa americana, comparten ideales y denunciaban los mismos abusos? Aún así, ya sabemos cómo terminó la historia para el primero. Eran otros años, eran otras épocas, no había acceso a la información como ahora, y aún así, millones de personas en todo el mundo, incluso a día de hoy, siguen teniendo la certeza de que John F. Kennedy fue asesinado por su propia administración, debido a estos ideales y a su insistencia en desenmascarar al Estado profundo, así como de hacer a la prensa amiga de sus ciudadanos y no enemiga del pueblo.